Feliz día, participantes del posgrado de especialidad en gerencia hospitalaria de la Universidad de Carabobo, sede Hospital Central de Maracay. También le damos la bienvenida a los médicos residentes de los posgrados clínico-quirúrgicos del Hospital Central de Maracay. Vamos a iniciar una serie de conversatorios o talleres con respecto a seminario de investigación 1. Quiero entonces compartir con ustedes esta primera sesión en la cual vamos a conversar sobre la redacción de un artículo científico. Comenzamos entonces discutiendo que eh, un artículo científico es un informe escrito, publicado, que describe los resultados originales de una investigación. La Universidad de Carabobo tiene como metodología este tipo de artículo científico como producto intelectual final para optar al título de especialistas. Este artículo debe ser corto, preciso, conciso y no debe contener más de 25 páginas. ¿Cómo se organiza un artículo científico? Utilizamos el método Vancouver. En la ciudad de Vancouver, en Canadá, se reunieron más de 100 editores de revistas científicas y llegaron a un acuerdo de usar el sistema INRI. El sistema INRI significa que los únicos títulos que deben llevar el artículo es introducción, método, resultados y discusión. En la introducción vamos a describir qué se estudió. Ahí se va a contener bases teóricas, estadísticas, antecedentes de otros trabajos que se hayan escrito sobre el tema y tiene que ver con el planteamiento del problema sí, y culmina con el propósito general o los objetivos de la investigación. Luego tenemos métodos, que se refiere a materiales y métodos, que es el tipo de estudio, cómo se hizo el procedimiento, cómo se va a procesar la información y cómo se van a presentar los resultados. El resultado son los hallazgos que se encontraron en la investigación y por último tenemos una parte bien significativa que es la discusión, que es qué significan los resultados o cómo nos comparamos con los resultados que tuvimos con otras investigaciones. Entonces, esta es la metodología que vamos a utilizar. La organización de un informe final en el cual ya ustedes tienen en su correo el formato que utiliza la Universidad de Carabobo, ya tienen ustedes el manual, no solamente el manual del doctor Carlos Espinos, que le enviamos saludos desde aquí, sino también todo lo que es un resumen de cómo presentar un artículo científico. No debe exceder más de 25 páginas, debe tener subtítulos, autores y direcciones electrónicas, el resumen en español, que no debe contener más de 250 palabras, introducción, que es lo que vamos a discutir hoy, materiales y métodos, resultados, discusión, agradecimiento, que es opcional, título y resumen en inglés y la referencia bibliográfica. Algunos de ustedes pueden tener anexos que no cuentan entre las 25 páginas que les solicitamos para presentar este informe final. El título ya todos ustedes afortunadamente ya tienen título, ya han leído, ya han seleccionado sus temas, ya han hablado con algunos expertos. La Universidad de Carabobo va a ofertarles algunos tutores expertos en su área, pero ustedes también pueden tener asesores o tutores externos que puedan ayudarlos a este tema. No debe tener más de 15 palabras, debe escribir el contenido del artículo de forma clara y concisa, debe llamar la atención, debe dejar claro qué se va a investigar, dónde se va a investigar y cuándo se va a investigar. Hemos evolucionado en los títulos en la presentación de estos artículos científicos, ya obviamos la palabra o ya obviamos el cuándo y algunas veces el dónde, pero es muy importante saber qué se va a estudiar. No debe tener más de 15 palabras. Se les envía también el formato para que se guíen con respecto al tipo de letra, el tamaño de la letra, las márgenes, las negritas, los títulos, los subtítulos, etc. El resumen.
El resumen es generalmente la última parte que vamos a hacer del artículo una vez que hayamos culminado, pero le adelanto que no debe tener más de 250 palabras. El primer resumen es en español. Tiene objetivos de la investigación o el propósito, el método que se utiliza, los procedimientos que se hacen, generalmente los resultados más resaltantes que se encontraron, luego una conclusión general. Debe redactarse en pasado y al pie de ese artículo deben tener de 3 a 5 palabras clave. Estas palabras claves también deben estar ordenadas en orden alfabético. Vamos a la introducción. La introducción entonces define conceptos claves. Pueden ustedes hacer una introducción macro para podernos introducir en el tema. Justifica también todo lo que significa la parte estadística. La parte estadística es la magnitud en que se presenta este problema en el mundo, a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, incluso a nivel estatal. En la introducción también debe contener los antecedentes que explica qué otros estudios, otros autores han investigado en el tema. Deben buscar artículos, ya ustedes saben, a través de buscadores científicos como Cielo, como PubMed, como Google Académico, como Dianet. Son buscadores que lo van a llevar a artículos que generalmente en los últimos 5 años que se ha publicado con respecto al tema. También tiene que ver entonces con el planteamiento del problema, por qué es importante este estudio, cómo se presenta este estudio, este problema, cuál es la magnitud de esto, y entonces en un final de la introducción deben cerrar con el propósito de la investigación o el objetivo general. Veamos entonces detalladamente cómo hacer una introducción en 6 partes o en 6 párrafos. No que significa que la introducción debe tener 6 párrafos, pero sí le hacemos una guía de 6 partes. Veamos entonces el primer párrafo. En el primer párrafo, o en la primera parte, se hace referencia a los aspectos teóricos del tema que se va a investigar. Es bien importante que si usted va a estudiar, por ejemplo, la mortalidad neonatal, es muy importante que usted defina qué es mortalidad neonatal. O sea, que son los conceptos básicos de las variables. En el segundo párrafo, en la segunda parte de la introducción, deben incluir ustedes todo lo que significa los indicadores o las manifestaciones estadísticas del problema. Deben ir de lo macro, las estadísticas mundiales, nacionales, estadales. Y si en lo macro mundial pueden buscar sociedades europeas, sociedades americanas, y para después caer en lo nacional, es perfectamente válido. Luego tienen una tercera parte, que es donde ubican los antecedentes. Entonces, deben tener no menos de 3 antecedentes, deben ser de los últimos 5 años. Si tienen un antecedente de años anteriores que sea muy importante para el estudio, lo podemos evaluar. La cuarto párrafo involucra entonces el contexto donde tienen el problema, describir el problema, plantearlo, saber cuál es su magnitud, justificar un poco por qué se está estudiando este tema. Esa es la cuarta parte. La quinta parte describen entonces esas preocupaciones de que los motivó a ustedes a desarrollar esta investigación. Hecho que ustedes hayan observado, posibles causas que los motivó, etc. Y cierran con el propósito del trabajo o el objetivo de la investigación. Recuerden que el objetivo general de la investigación no es más que el título que tienen más un verbo. Recuerden que cuando se les pregunta cuál es el problema de la investigación, y generalmente lo redactamos en forma de pregunta, el objetivo no es más, perdón, el problema no es más que el mismo objetivo en forma de pregunta. Bueno, muchachos, hasta aquí tienen entonces la primera parte que deben redactar de la introducción de su trabajo especial de grado bajo esta metodología de artículos científicos. Repito, tenemos asesorías los días lunes, miércoles y jueves en la coordinación docente en la sede del posgrado de gerencia hospitalario
Los espero previa cita o previo consenso que tengamos juntos. Deben llevar entonces para nuestro próximo encuentro presencial, si así lo desean, hasta la introducción. Ya tienen el título y redacten entonces la introducción y tienen esta guía de estas 6 partes. Los espero, un abrazo, feliz fin de semana.